La programación modular es un paradigma de programación que consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más legible y manejable. Es como una evolución de la programación estructurada para solucionar problemas de programación más grandes y complejos de lo que ésta puede resolver. Al aplicar a programación modular, un problema complejo debe ser dividido en varios subproblemas más simples, y estos a su vez en otros subproblemas más simples. Esto debe hacerse hasta obtener subproblemas lo suficientemente simples como para poder ser resueltos fácilmente con algún lenguaje de programación. Esta técnica se llama refinamiento sucesivo, divide y vencerás o análisis descendente. Un módulo es cada una de las partes de un programa que resuelve uno de los subproblemas en el que se divide el problema complejo original. Cada uno de estos módulos tiene una tarea bien definida y algunos necesitan de otros para poder operar. En caso de que un módulo necesite de otro, puede comunicarse con este mediante una interfaz de comunicación que también debe estar bien definida. Las funciones son subprogramas que realizan una determinada tarea y devuelven un único resultado o valor. Se utilizan para crear operaciones nuevas no incluidas en el lenguaje. El resultado devuelto se indica mediante la palabra reservada return y todos los parámetros son de entrada. Una función se define de la siguiente manera, donde tipo es el tipo de dato de salida, nombre es un identificador que representa el nombre de la función, lista de parámetros es una lista de parámetros separados por comas, donde cada parámetro se declara como una declaración de variables normal. Mediante la instrucción return se indica el valor que devolverá la función al acabar su ejecución. Los procedimientos son subprogramas que realizan una tarea determinada y devuelven 0 o más de un valor. Se utilizan para estructurar un programa y mejorar su claridad y generalidad. Debido a que devuelven más de un resultado, no utilizan la palabra reservada return y los parámetros pueden ser, de entrada, solo se utilizan para que los subprogramas que llaman al procedimiento le pasen datos al mismo. De entrada a salida se utilizan por parte de los subprogramas que llaman para pasarle datos al procedimiento y por parte del procedimiento para pasar los resultados obtenidos al subprograma que lo ha llamado. Un subprograma puede necesitar o devolver datos. A estos datos se les denomina parámetros. Los parámetros pueden ser de entrada o de salida. Los parámetros que se incluyen en la definición de subprograma se denominan parámetros formales. Los parámetros que se pasan al subprograma en la llamada se denominan parámetros reales. Un programa necesita de subalgoritmos que contengan parámetros para establecer comunicación entre sí. Si estos no tienen parámetros, no podrían influir o comunicarse con el programa principal de tal manera que no hay conexión entre sí. Los parámetros de entrada aportan datos a función o procedimiento por parte del algoritmo que le invoca. La definición de un parámetro formal de entrada se hace anteponiendo el modificador e delante del nombre del parámetro formal. Los parámetros de salida permiten que la acción pueda devolver resultados de su ejecución al algoritmo que le invoca. Para la definición de un parámetro formal de salida se debe anteponer el modificador s delante del nombre formal. Los parámetros de entrada-salida permiten aportar datos de entrada en un procedimiento o función, que ésta lo modifique y los devuelva como resultado al algoritmo que lo invoca. La declaración de un parámetro de entrada-salida se hará anteponiendo un modificador e diagonal s delante del nombre del parámetro formal de la definición de la función. Hay dos tipos de paso de parámetros: el de por valor, que únicamente nos interesa el valor, no las modificaciones que pueda tener dentro de su algoritmo. Se trabaja con una copia del valor pasado. Puede ser cualquier expresión evaluable en ese momento. Y el de por referencia, que se pasa una referencia a la posición de memoria donde se encuentra dicho valor. Debe ser obligatoriamente una variable.
Tenemos un ejemplo. Para sacar el área y el perímetro de un rectángulo, tiene parámetros de entrada y de salida, que son para encontrar el valor del área y el perímetro. Se encuentran los parámetros del valor y los parámetros de referencia, que tienen que ser siempre variables. Decimos que es modular si es construido de manera tal que se facilite su ensamblaje, acomodamiento flexible y reparación de sus componentes. La modularidad da una mejor comprensión del problema y reduce el tamaño del código. Nos obliga a adquirir de manera más intensa una conducta de programación indispensable para que el trabajo de programación sea eficiente. Esta conducta se basa en los siguientes pasos. 1. Antes de iniciar la codificación, es preciso analizar y definir previamente el problema a resolver lo más claramente posible. 2. Elaborar un diseño completo de la estructura prevista para la resolución del problema, poniendo especial interés en la posibilidad de modularizar la estructura general. 3. Establecimiento de los requerimientos y de la estructura del programa. 4. Comenzar la codificación en el ordenador, siempre y cuando los pasos anteriores estén claros. Algunas de las ventajas de dividir un programa en módulos son: 1. Facilitan la edición al trabajar con ficheros más pequeños. 2. Compilación más rápida. Solo se compilan los módulos en los que se han producido cambios y no en todo el código. 3. Programación más estructurada. Al tener las funciones y variables relacionadas en un mismo fichero, se entiende todo mejor y disminuimos los errores. Y 4. Aumentamos la reutilización de software. El módulo puede ser utilizado en otros programas, haciendo la programación más rápida y eficiente. Una de las diferencias que tiene la programación modular con la programación estructurada es que la estructurada consiste en la utilización del diseño descendente para resolver un problema, y esta tiene utilización de subprogramas, mientras que la modular tiene conjuntos de subprogramas que pueden agruparse en uno o varios ficheros, y ese programa puede estar formado por varios archivos fuente. A esos archivos fuentes se les llama módulos, que la estructurada no tiene, ya que ésta se rige por estructuras y la modular por módulos.